Devocional 27 de marzo, 1 Corintios 10, 9, 10, murmuro. Todavía estamos en Cristo, en el desierto, fase de transición entre la vida vieja y la vida nueva con Cristo, donde acabamos de salir de Egipto, dejar el mundo y nos dirigimos a Tierra Santa, la nueva Canaán, la Jerusalén celestial. Los israelitas en sus tristes experiencias sirven simplemente como un ejemplo adecuado para impresionar a la iglesia con la importancia de evitar las faltas que ellos cometieron. Considerando que el bautismo enfatiza la unión de la persona con Cristo, Pablo hace uso de esta ordenanza para delinear similitudes entre el pueblo de Israel y la iglesia. Los miembros de la iglesia bautizados en Cristo experimentan la liberación que Dios ofrece. Pablo advierte contra exponerse a la tentación en los templos de ídolos, colocándose, por así decirlo, bajo la infeliz influencia de la idolatría, y así probando innecesariamente la fuerza de su fe, y haciendo un experimento sobre la gracia de Cristo, como si estuviera obligado a mantenerlos incluso en medio de los peligros en los que se corre innecesariamente. Además de la analogía del bautismo, Pablo exhorta a no buscar falsos consuelo en el hecho de que también se participa de la cena del Señor. Cristo está siempre presente mediante su Espíritu para enseñarnos, protegernos, guiarnos y liberarnos. Pablo está exhortando por la severidad del hecho de que estamos en Cristo y toda la historia ha sido un ejemplo para nosotros. Se corre el peligro de provocar el sufrimiento del Padre al caminar al borde de la idolatría a través de una excesiva confianza en su conocimiento. Como creyentes debemos cuidarnos de la necedad de poner a prueba la paciencia del Salvador, insistiendo en los antiguos apetitos, costumbres y deseos, en vez de abandonar gozosamente todo lo que tenga que ver con la vida antigua, depravada, para poder recibir en cambio todo lo que el Señor en su amor nos concede. La tentación es la instigación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y provocación. La palabra tentar, cuando se aplica al hombre, significa presentar motivos o incentivos para pecar. Cuando se usa con referencia a Dios, significa poner a prueba su paciencia, provocar su ira o actuar de tal manera que vea cuánto soportará y cuánto tiempo endurecerá la maldad y la perversidad de la gente. Tentar a Cristo es el tercer pecado que Pablo aconseja evitar a los cristianos. La amonestación que se nos hace como cristianos de que se aprenda la lección del episodio de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada debido a la segunda venida de Cristo. El término que se traduce aquí por tentar también significa probar, al grado de cansar o consumir la longanimidad de Cristo. Esto sucede cuando dejamos de lado el consejo del Padre y su misericordia y continuamos dando cabida a la vida del alma que nos consume. Las tentaciones son algo que ocurre de manera diaria, es algo que se encuentra en nuestro entorno. Cristo pasó como hombre por todas las tentaciones que hoy tenemos. Él fue hecho carne y habitó entre nosotros, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Cristo no conoció pecado. Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades, no de nuestros pecados. El enemigo era el que tentó a Jesús. Luego, en los otros relatos, los enemigos de Jesús le tentaban queriendo avergonzarle y socavarle de su autoridad. Se tiene la promesa de la gracia, de guardarnos solo cuando se estuviera en el camino de nuestro deber y tomando todas las precauciones apropiadas. Ir más allá, ponerse en peligro innecesario, presumir de la gracia de Cristo para guardarnos en todas las circunstancias, sería tentarlo y provocarlo para que nos dejara. Poner a prueba al Señor y llegar al punto máximo de la desconfianza en donde ya no se quiere o desea vivir bajo su consejo y guía, sino que se decide vivir bajo su propia voluntad, ejerciendo su libre albedrío. El problema radica en que el hombre vive adormilado por sus pasiones, las cuales se aprovechan y le controlan, alejándole de la fe y la confianza en el Padre. Lejos del Padre es imposible controlarlas, pues eso solo es posible en su gracia. Muchos cristianos se atreven a retar a Dios. No oran, pero sí exigen milagros. Pablo dice que no debe poner a Dios a prueba. Si se sentaran a comer en la mesa de Dios y también en la mesa de un hilo, estarían probando a Cristo. No permitan que su boca se llene de murmuración en contra del Padre, porque tenemos su esencia y contrariarla solo impedirá que seamos uno con Él. Esto solo acarreará la destrucción de aquel que habla contra el Padre, porque habla contra sí mismo, contra su propia esencia, la cual niega, y en Él no puede habitar vida. Cualquier comentario que hagamos a espaldas de nuestros hermanos es murmuración. Hay cosas que tal vez sí podemos hacer, pero no nos conviene, porque sin saber podemos caer en tentación de hacer algo que no se debe. Quejarse es el cuarto pecado que Pablo aconseja evitar. Unos corazones quejumbrosos muestran estar enfocados en sí mismos y más preocupados por sus propios deseos que por la gloria del Padre.
Aunque bebieron de la roca, Cristo, se quejaron por falta de agua. Aunque también comían la misma carne espiritual, Cristo, el pan de vida, murmuraron. Dios nos ama, y ahora que somos sus hijos, Él nos castiga para que no nos descarriemos. A veces se piensa que Dios es severo cuando nos castiga, pero en realidad su castigo es misericordioso. Él no nos consume en su ira. Si nos castiga es para restaurarnos, no para destruirnos. No digas o no hagas nada que no sirva para edificar tu vida y la de los demás. Si en tu mente hay algo que sabes no le agrada a Dios o que no sirve para edificar, deséchalo de inmediato antes que lo lleves a la práctica y de esa forma se convierta en pecado. Los cristianos, a quienes nos ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, debemos tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que no se llegue a entrar en la Canaán celestial. Muchos cristianos creen que están a salvo del peligro de perecer por sus pasadas experiencias espirituales o logros, pero la advertencia de Pablo dice, si le pasó a Israel les puede pasar. Estén en guardia. Como iglesia, gozamos de privilegios, pero vivimos al borde del peligro espiritual. Es por esto que tenemos que recibir exhortación tras exhortación para no perder dichos privilegios. Muchos cristianos parecen haber considerado el hacer tropezar a su hermano como un asunto pequeño. Pablo quiere que nosotros sepamos, eso refleja un corazón egoísta, enfocado en sí mismo, el cual es el tipo de corazón que Dios destruyó entre los israelitas en el desierto. Pudo haber sido un síntoma relativamente pequeño, pero era un síntoma de una grande y peligrosa enfermedad. Como iglesia, estamos muy confiados, ignorando el sacrificio y el costo del discipulado y la necesidad de santificación. Comenzaron a otorgarse libertades dañinas para su crecimiento espiritual y vivían al borde del desastre, que incluía la pérdida del favor y la bendición divina. En ese sentido, Pablo usa la ilustración de Israel para advertir a la iglesia sobre el peligro de ser muy bendecidos y privilegiados y dar eso por sentado. Ante esto, evalúa hoy, murmuro. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso porque nos exhortas, nos enseñas Señor, pero también nos llamas Señor a estar en guardia Padre misericordioso. Por eso hoy te pido Padre bondadoso por todos esos corazones duros Señor, en murmuración, en queja Padre misericordioso, en estar Señor Padre Santo exigiendo Padre misericordioso y no dando Señor. Papito Dios, perdónanos porque muchas veces como hijos Señor queremos tener el privilegio Señor Padre misericordioso, pero no el compromiso. Papito Dios, se nos olvida, Padre misericordioso, que la palabra siempre va en doble vía, Padre Santo, que siempre, Señor Padre misericordioso, nos habla de bendiciones, pero también, Señor, nos habla de las responsabilidades que tenemos. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pido, Señor Padre Santo, porque cada corazón, Señor Padre misericordioso, examine su caminar, Padre Santo, porque cada día, Señor, estemos más en ti, Padre misericordioso, y más alejados del mundo. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por todos y cada uno, Señor, para que su corazón se ablande, Señor, sus oídos se abran, Padre misericordioso, y tu palabra pueda llegar a los corazones, Señor. ¿Cómo sería diferente nuestra sociedad, Padre misericordioso, si tuviéramos en cuenta tu palabra, si camináramos, Señor, en ella y siguiéramos las pisadas de tu Hijo, Padre bondadoso? Por eso, Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre bondadoso. Hoy te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano bendita, que tu Hijo tampoco nos suelte, Padre misericordioso, y que en ningún momento, Señor, tu Espíritu Santo se contriste, Señor, sino que al contrario nos exhorte, nos reargulla, Padre misericordioso, para caminar diferente en este mundo, Padre amado, para que seamos testimonio vivo y santo, para que cada día, Señor, Padre misericordioso, tu palabra, Señor, se haga rema en nosotros, Padre misericordioso. Papito Dios, perdónalo, Señor, porque muchos tienen tanto logos, Padre misericordioso, pero poco rema en su vida. Por eso, Padre bueno, hoy queremos quedar en tus manos, Padre misericordioso. Hoy queremos, Padre bondadoso, ser bendecidos por ti, Padre misericordioso, y andar, Señor, en nuestra nueva naturaleza. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy murmuro. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si murmuran. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.